A ver, a ver, a ver. Aquí está. Ya. Habíamos quedado en la clase en el músculo tibial anterior. Estábamos hablando que este músculo es el más medial y robusto, que tenía un origen. Ahí está, ahora sí. Que tenía un origen en el tubérculo de Jerdie en la parte superior. Las notificaciones pueden dejar de o hacer ver que ya no salgan. El origen es en el tubérculo de Jerdie, en la parte superior en la tibia, además del cóndilo lateral, también en 2/3 medios de la misma tibia y la membrana interósea. En el trayecto es un prisma triangular que va hacia abajo y hacia adentro, en la cual se va a hacer más medial y se va a insertar en la primera cuña cuneiforme o en el cuneiforme medial. Acá podemos ver que es el tibial anterior, el músculo tibial anterior, se va a ir a la primera cuña en la cara anteroinferior, adelante y abajo, y en la base del primer metatarsiano. Como podemos ver, el primer metatarsiano, entonces se está insertando también en su base. Su acción, como podemos ver nuevamente, en la parte de origen, trayecto y hacia dónde va a terminar su inserción. Su acción es flexión dorsal del pie, como pueden ver. Además, ayuda a la aducción y la rotación medial. El extensor largo del dedo gordo, como su nombre dice, es un extensor. Extiende el dedito gordo, el primer dedo del pie. Se ubica entre el tibial anterior y el extensor de los dedos, que es el profundo. Su origen es el tercio medio de la cara medial del peroné más la membrana interósea. Como habíamos comentado, la membrana interósea también va a servir de base para que puedan insertarse ciertos músculos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. La inserción es la base falange de la falange distal del dedo gordo y sus expansiones va hacia el falange proximal. O sea, toda esta zona va a tener inserciones. Nuevamente podemos ver, y acá vemos un músculo contraído en la cual está haciendo la acción de flexionar, bueno, de extender este músculo, este dedito, el primer dedo. Nuevamente podemos ver el tendón del músculo extensor largo del dedo. Y acá podemos ver la extensión, cómo está realizándose la acción. Se contrae en la parte superior muscular y el tendón es jalado. Y como podemos ver, el hueso distal se vierte, se va hacia la parte superior. En el extensor largo de los dedos, podemos encontrar que su ubicación es más lateral de los músculos largos, o sea, más hacia afuera. Su origen va desde el cóndilo lateral de la tibia y 2/3 superiores del peroné y la membrana interósea, otro músculo más que va a insertarse en la membrana interósea. Su inserción se va a trifurcar en los 4 últimos dedos, como nuevamente conversamos, es un extensor, así que se va en todas las porciones distales del segundo, tercero, cuarta falange distal, dando un fascículo medio en la falange media y 2 fascículos colaterales que se unen y van a la falange distal. A ver, vamos a ver si se puede observar mejor. Bueno, no se observa mejor. En esta imagen, si lo acercamos, ahí está. Si acercamos la imagen, podemos apreciar que en la parte terminal del tendón va a dividir como una Y, su parte final. Y va a dar mayor sujeción de los huesitos concha. ¿Dónde? Ya estamos. En la acción es extender los dedos del segundo al quinto y su flexión dorsal más aducción más rotación lateral. Como podemos ver nuevamente, no solamente es extenderlo, también es un poco de abducción y rotación lateral. Aquí ya vemos la función no solamente del extensor largo del dedo, sino también del dedo gordo, que está relacionado con el mismo tipo de función. Ahora, el tercer peroneo o el peroneo anterior es inconstante, es una fibra muy delgada, se confunde con la parte inferior del extensor largo de los dedos.
Su origen es el tercio inferior del peroné, como podemos apreciarlo, y su inserción es el dorso de la base del quinto metatarsiano. Su acción es la flexión dorsal, o sea, se va para arriba, y además ayuda a la abducción y la rotación lateral. Como podemos ver, tercio inferior va a su recorrido en la parte por delante del peroné y se va a insertar en la base del último metatarsiano. Las vainas y retináculos vamos a encontrar que acá hay un brazalete que van a estar fijando. Como pudieron darse cuenta, los extensores tienen una porción superior que es la muscular y la porción más inferior, si es que continuarían de forma muscular, se arruinaría la estructura tan compacta que es en el pie y disminuiría el tamaño para otras estructuras. Además de ello, la naturaleza ha visto necesaria hacerlo solamente tendones. Entonces, si es un tendón rígido, necesita unas vainas tendinosas. Ya, y estas vainas, aparte, pues no. Vemos el mismo tendón que está cubriendo y aparte hay como ciertas bolsas que van a irrigar y van a permitir que no haya cizallamiento, no haya rotura en esta zona. Los extendores no saltan al contraerse gracias a este retináculo. Sí. Esta parte es específicamente de garganta de pie. Vamos a ver que hay un retináculo más superior que va a ser una banda y la más inferior que va a ser en forma de Y. Y sus vainas sinoviales para el deslizamiento bajo este retináculo, para que no suceda el roce continuo y la rotura posterior de las estructuras. Podemos encontrar un resumen para ustedes, ajustado a ustedes, del músculo, el origen clave, la inserción distal, su acción principal y su tipo de rotación, para que puedan retener mejor la información. En el plano lateral vamos a encontrar al peroneo lateral corto o el fibularis brevis, que va a estar sobre todo en el plano profundo. Su origen es 2/3 inferiores de la cara lateral del peroneo, muy diferente es al peroneo medio. La inserción es la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. Acá estamos viendo, a diferencia del anterior peroneo, que era el peroneo anterior, este va por detrás del cóndilo del peroneo, del peroné mismo. Ya, doctores. Por lo tanto, su función es un poco diferente. Si se pueden dar cuenta, ayuda a hacer la extensión, no, la flexión, disculpa, la flexión. Pasa detrás del malleolo externo, que es la corredera común, y va hacia encima de la tróclea peroneal del calcáneo. Ese es superpuesto, un momento. Está el peroneo lateral largo, el fibularis longus. Su plano es más superficial a diferencia del anterior, que era más profundo. Su origen es en la cabeza del peroneo y tercio superior del peroné. Trayecto es el viajero. Va detrás del malleolo externo, pasa bajo la tróquea peroneal y cruza toda la planta del pie hasta insertarse en la base del primer metatarsiano y la primera cuña. O sea, se va hasta el otro lado. Acción extra al cruzar la planta, mantiene la bóveda plantar transversa. Aquí podemos verlo. Y su acción hace una abducción, ¿no? Una abducción, una aducción. O sea, el movimiento ejerce hacia el pie, hacia afuera. Para que podamos ver sobre las diferencias entre el peroneo largo, el peroneo brevis y el tercer peroneo o el peroneo anterior. El peroneo anterior, nuevamente habíamos comentado que es inconstante. Y los otros dos peroneos, uno se origina en el tercio inferior y el otro en el tercio superior. Y los dos posteriores, que son más constantes, pasan por detrás del peroneo.
Ya. El músculo popliteo. El músculo popliteo se encuentra en la cara posterior, específicamente en la región poplitea. Es específico de esta región, en la cual está detrás de la articulación de la rodilla. Como dicen, es el piso del hueco popliteo, especialmente. Forma de triangular corto. Su origen es el cóndilo lateral del fémur. Su origen es el cóndilo lateral del fémur y su inserción es en la cara posterior de la tibia, el labio superior de la línea del sole. Su acción es flexión de la pierna, rotación medial de la pierna y desbloquea la rodilla al inicio de la flexión. Nuevamente podemos observar en dónde se encuentra el músculo popliteo, es este, en la cual va a tener en su origen el cóndilo lateral del fémur, luego va a pasar hacia el otro lado de la región, hacia la cara posterior de la tibia. Podemos ver además que está interrelacionado con ciertas estructuras. Acá vemos un paquete vascular que es de la arteria poplitea, que está dando sus ramas tanto superiores como inferiores. Y está íntimamente relacionado con la rama lateral. ¿Dónde está? Nuevamente podemos encontrar en un ámbito tridimensional sobre el origen y la inserción. La función de este es en la flexión de la pierna y ayuda y además te da una rotación medial de la pierna. Como podemos ver, si bien no es mucho, porque su rotación solo da unos 10 grados de cambio, pero ahí está el pobrecito. Hay dos personas en la sala de espera. Acá está, ya lo eliminé. Músculo flexor largo de los dedos o los flexores tibiales. Ya pasamos a la sección posterior. En la ubicación es mucho más medial. Se origina en la tibia específicamente, la cara posterior y el tercio medio, y su trayecto pasa detrás del maleolo tibial. En la planta cruza por debajo del tendón del flexor del dedo gordo, es el quiasma plantar, y se insertan en los 4 tendones para las falanges distales. 1, 2, 3, 4, segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Su acción específicamente es flexión de estos dedos y la flexión plantar del pie. Acá podemos ver tridimensional y vemos su acción que va hasta 45 grados. En el grupo posterior, en el plano profundo, vamos a atender al tibial posterior, que es mucho más central. Su ubicación está entre el flexor de los dedos y el flexor del dedo gordo o del primer dedo, también llamados el hallux. Su origen, la cara posterior de la tibia y peroné, es la membrana interósea. Y su trayecto se va hacia el maleolo. Su trayecto es maleolar, es el tendón más anterior detrás del maleolo medial. Su inserción se va a dar en la tuberosidad del escafoides, en esta zona, como podemos ver. Ayuda a dar un ligamento que es el ligamento deltoideo. Va a ser muy especial, sobre todo en luxaciones de tobillo. Como expansión va a tener a todas las cuñas, al cuboides y bases de los metatarsianos centrales. La acción principalmente es invertir el pie. Ahí está, invertir el pie. Hace una aducción más supinación y soporte del arco longitudinal medial. Va hacia afuera. En el flexor largo del dedo gordo ya nos vamos un poquito más lateral. Estamos yendo de medial a lateral. Nace en el peroneo específicamente, aunque su acción es medial. Es dedo gordo, o sea, es similar al peroneo largo, pues, que inicia en el peroneo y se va hasta la otra punta. Y a esto también es un trayecto similar. Su origen, 3/4 inferiores de la cara del peroné, cara posterior, y su trayecto pasa por el canal posterior del astrágalo, bajo el sustentáculo tal, y luego se va a insertar en la base. Como podemos ver acá, nuevamente, en la parte terminal se abre en una forma de Y.
está. Su acción, despegue de la marcha y la propulsión final. Como podemos ver, ayuda también una flexión plantar de hasta 50 grados. En el grupo posterior encontramos al sóleo más profundo, es el también llamado pues el del fondo, el de fondo, que está más íntimo. Sus orígenes es el fascículo peroneo, tiene una cabeza bueno, está en la cabeza y el cuarto superior de la cara posterior del peroné, el fascículo tibial, línea del sóleo y borde medial de la tibia, y el arco del sóleo, pues un puente fibroso entre ambos orígenes. En las características posee una aponeurosis intramuscular clave para el retorno venoso. Este músculo también es llamado como una bomba de sangre, porque cuando existe una contracción, permite que, como si fuera una bomba muscular, como es una bomba muscular, ascienda la sangre. Este movimiento que podemos apreciar normalmente se indica en aquellas personas que tienen insuficiencia vascular o aquellas personas que pasan mucho tiempo de pie. Entonces hace que el flujo aumente en dirección en contra de la gravedad y no haya una acumulación en los miembros inferiores. Como dice la función potente flexor plantar, especialmente con la rodilla flexionada. Los músculos gastrocnemios o los gemelos, que son los de velocidad específicamente. Su ubicación son más superficiales, son los que uno se puede tocar, puede palpar, dependiendo del grado de desarrollo que lo tiene, ya sea genéticamente o por ejercicio muscular. Sean limitadas inferiormente en la fosa poplitea. Ellos hacen este límite y forman el rombo popliteo con sus dos brazos. Los orígenes se va al fémur, a la cabeza medial, cóndilo medial, tubérculo del aductor y cóndilo lateral, cada brazo. Tienen bolsas sinoviales que separan los tendones de los cóndilos y su función es flexor plantar y flexor de la rodilla. Como podemos ver en una vista tridimensional nuevamente. Ahora, a la parte inferior, ahí está su función, flexor plantar y flexor de la rodilla. Ahí está el flexor plantar y flexor de la rodilla. ¿Cuántos? Hasta 90 grados cuando se trata en la flexión de la rodilla y 50 grados en la flexión plantar. Ahora, acá podemos ver gastrocnemios ejercitándose. Y cuando estos forman un tendón conjunto en la parte final que se van a insertar en el calcáneo, van a formar el tendón de Aquiles. ¿Cuál es la importancia clínica cuando se hace este tipo de movimientos sin control o con poca educación? Sucede algo que conocemos como la ruptura del tendón de Aquiles. A ver un momento, vamos a ver si se le puede reproducir. Aquí está. Como pueden apreciar, hay una rotura y hay una contracción. Se rompe el tendón, acá podemos ver nuevamente la rotura del tendón y el músculo gastrocnemio jala con toda su fuerza. Otra vez hay una rotura del tendón de Aquiles. El tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Su formación, como habíamos comentado, fusión de las láminas tendinosas del sóleo y el gastrocnemio. Son dos músculos muy potentes en la parte posterior. Tendón es más voluminoso y fuerte del cuerpo y su inserción en la mitad inferior de la cara posterior del calcáneo, en esta parte posterior. Bueno, este es otro músculo. La estructura fibras en espiral para mayor resistencia. El músculo que estamos viendo es un músculo tipo rezago. Es el llamado músculo plantar. Es el delgado. Tipo, como habíamos comentado, es vestigial, es inconstante. Si ustedes pueden disecar y encontrar en su cadáver, sería un golazo. El vientre muscular muy corto y el tendón muy larguísimo. Como podemos ver, corto, largo el tendón hasta abajo. Su ubicación es entre el gastrocnemio y el sóleo, es el jamón del sándwich.
O sea, está entre el gastrocnemius, está por encima y el sóleo por abajo. Su origen es el cóndilo lateral del fémur y su inserción es medial al tendón de Aquiles en el calcáneo. Función auxiliar débil del tríceps sural. Importancia, su tendón se usa como injerto en cirugías de mano. Tenemos pues nuevamente un esquemita sobre los grupos anterior, lateral y posterior, sus músculos principales, su acción y su inervación. Nuevamente podemos ver acá el nervio tibial, la arteria tibial posterior, la fibular, la poplitea. Osteología del pie. Vamos a tener que en el pie tenemos 26 huesos constantes. Dirección desde la garganta del pie, que es el tobillo, hacia la extremidad libre. Segmentación anatómica, tenemos al tarso, al metatarso y a los dedos, que son las falanges. Tarso, conglomerado óseo compacto, 7 huesos. Sobre todo es el pase del soporte y la distribución de la carga posterior. Como ustedes pueden ver, desde la columna vertebral existe cierto orden de paso de fuerzas mecánicas. O sea, todo el peso del cuerpo que está agarrado y toda la gravedad, la fuerza de gravedad que está produciendo que el peso se vaya hacia abajo, se va a ir distribuyendo entre la articulación coxofemoral y luego va a seguir todo el fémur y al final va a terminar en la tibia, donde va a dar todo este peso cuando una persona está erecta, está de pie, hacia esta articulación específica, ya que vamos a hablar sobre todo del escafoides y del astrágalo. En el metatarso tenemos a las columnitas óseas a manera de radios divergentes, 5 huesos largos, salen del extremo anterior del tarso y podríamos hablar que son la base de la conformación homólogo a los metacarpos en la mano. Y los dedos, que son las falanges. Dedo interno, que tiene 2 falanges, y el resto de los dedos, del segundo al quinto, que tiene 3 falanges, que se va a dividir en proximal, medial y distal. Y acá podemos observar, como les había comentado, ¿no? La tibia que va a recibir todo el peso, porque es el más importante en la pierna, ya que hemos visto que el peroneo solamente ayuda poco para la estabilización. La tibia es el encargado del soporte principal. Y toda esta fuerza va a ir pasada hacia el astrágalo. Como podemos ver, el astrágalo es un huesito en la cual va a compartir articulaciones tanto con el calcáneo como con el escafoides. Estos 3 o 4 huesitos son la parte más importante que soportan las fuerzas de toda la columna, que se pasa a la articulación femoral, que pasa al fémur, que pasa a la tibia y al final termina en estos huesitos. Nuevamente vemos la clasificación: el tarso, el metatarso y las falanges. El tarso es equivalente a la muñeca en el miembro superior. Ahí está. Nuevamente podemos observar el astrágalo, al calcáneo. Como pueden ver, tiene el astrágalo parte importante de esta zona. El hueso cuboides y los cuneiformes o las cuñas. Luego están los metatarsianos y las falanges distales proximales. Ahora, a forma de recordarse, los huesos del tarso, como dice el cucú, ¿no? Qué asombroso canta ese cucú. Pueden recordarse de asombroso como astrágalo, canta de calcáneum, escafoides, cuboides y cuneiformes, medial, intermedio y lateral. ¿Saben? Nuevamente en la forma de imagen y esquemático. En la osteología del tarso vamos a encontrar que hay 7 huesos, 2 hileras: hilera posterior, que es el astrágalo y el calcáneo, y la hilera anterior, que están los cuboides y el escafoides, más 3 cuñas, el externo y el interno. Empezamos con el astrágalo. Ubicación biomecánica: es el más elevado del tarso, en el vértice de la bóveda. Intermedio: recibe el peso de la tibia y el peroné y transmite este huesito hacia el calcáneo.
Su morfología general es un hueso corto, aplanado, superior a inferior y alargado anterior a posterior. Segmentación anatómica se va a dividir en 3 partes. De la cara superior, el cuerpo posterior voluminoso ocupa 3/4 partes y 4/5 del hueso, y el cuello tiene un estrechamiento intermedio y una cabeza anterior y redondeada, que es la parte articular. O sea, nuevamente, acá está su cuellito, la articulación peronea, la articulación tibial con el escafoide y la articulación subastragalina, que se va a hacer con el calcáneo. O sea, es un huesito que se va a articular con muchas estructuras, con muchos otros compañeritos. La cara superior, que es la parte tibial, que va a tener una polea astragalina. La superficie cuadrilátero articular, que va a ser la garganta anteroposterior más 2 vertientes. Borde interno se ensancha más hacia la carilla triangular. Este es su borde interno. Zona del cuello prepolea. Es una depresión rugosa y cribada. Acá entran los agujeros vasculares. Aloja el borde anterior de la tibia en la flexión dorsal. Y en la cara inferior, tenemos a las superficies articulares. La anterointerna, que es más convexa, a veces dividida en 2. No, esta es la anterointerna, y la posteroexterna, que es más cóncava y amplia. Y el seno del tarso como sinus tarsi. Está formado por una ranura astragalina. Acá podemos ver el huesito en su cara superior y en su cara inferior, con sus respectivas carillas articulares. En las caras laterales vamos a encontrar a las maleolares. En la cara externa o peronea podemos encontrar una carilla triangular de base superior a la apófisis externa, y las inserciones van a estar los ligamentos peroneos tragalinos anterior y posterior. Y en la cara interna vamos a encontrar a la carilla en forma de coma horizontal. Tiene rugosidades, que es la inserción del ligamento deltoideo y el fascículo profundo. Nuevamente en su cara medial y en su cara lateral. En su cara medial, una forma de coma. Y su superficie de inserción. Acá está. El astrágalo nuevamente. Morfología redondeada y convexa. Su articulación es con el escafoide principalmente, una avicular, y su porción extraescafoide. La cara posterior, acá podemos apreciarlo, tiene tubérculos. Es muy reducida. Canal oblicuo que pasa el tendón largo del hallux. Es este específicamente. Y el tubérculo externo, ostrigonum, que a veces se encuentra separado como hueso accesorio. En este caso no. Y el ángulo del cuello, que son cruciales para la marcha. El cuello no sigue el eje del cuerpo y presentan 3 tipos de inclinación. La inclinación en el plano sagital, la declinación en el plano horizontal y la torsión o rotación. En las articulaciones talocrurales tenemos que hay el hueso de la pierna, tibio peroné, que se va a articular con el astrágalo. Esto ya es el tobillo propiamente dicha, en la función de que los huesitos que están componiendo el tobillo se van a articular. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial gínglimo o de tróclea. Solo permite la flexoextensión, no aducción ni abducción. La superficie tibio-peronea, que es la mortaja, forma una cavidad rectangular alargada transversalmente. El techo, que es la tibia, es cóncavo asteroposterior y su cresta media roma en esta parte, la tibia. Su pared medial, que es el malleolo tibial, en la parte, ahí está, el malleolo tibial, y la parte lateral, que es el peroneo. Su superficie astragalínea, que es la espiga, va a tener la tróquea astragalina en la cara superior, que es más ancha de adelante hacia atrás, más ancha adelante que atrás. Y esta es la clave biomecánica para que pueda hacer su función de flexión-extensión.
y su garganta oblicua que dirige el pie hacia afuera en dorsiflexión. Las caras maleolares, la medial en forma de coma y la lateral triangular cóncava, como habíamos comentado. En su estabilidad ligamentaria vamos a tener los medios de unión específicos aquí con los tendones y las cápsulas articulares y los ligamentos. La cápsula articular es laxa anterior y posterior. Inserción en el astrágalo. En el ligamento colateral lateral es el tríceps ligamentario, el más frecuentemente lesionado en los esguinces, que vamos a tener tres porciones: la astragalo-peronea anterior, la calcáneo-peroneo y la astragalo-peronea posterior. Y el ligamento colateral medial, que es el deltoideo, que es muy potente, que rara vez se rompe, pero cuando hay lesión suele avulsionar al maleol. Como les había comentado en clase, que muchas veces cuando hay una hiperextensión, este deltoides rompe al hueso, hay una avulsión del hueso. En la capa superficial en forma de un abanico, como una D, que va de la tibia hacia el escafoides, hacia el cuello del astrágalo y el ligamento plantar subrectángulo tali. Y en la capa profunda, la tibia, el cuerpo del astrágalo debajo de la carilla alveolar. Aquí podemos ver el ligamento astragalo navicular, el ligamento navicular dorsal. Y acá está el ligamento deltoideo, si no me equivoco. ¿Dónde está? No, los ligamentos colaterales laterales. Acá. Calcáneo, calcáneo navicular, cuboide navicular dorsal, calcáneo cuboide, ligamento cuboide navicular dorsal. El eje de movimiento es más transversal, ligeramente oblicuo, pasa por el cuerpo del astrágalo. Acá vamos a tener a la pinza elástica con su flexión dorsal, su flexión plantar. Su flexión dorsal, que es la parte ancha de la tróclea en la mortaja. Aquí su consecuencia es que la pinza se abre y hay una diástasis fisiológica y el peroné asciende. Es la posición máxima de estabilidad ósea. Y en su flexión plantar vamos a tener la parte estrecha de la tróclea que ocupa la mortaja. Su consecuencia es un juego articular de bailoteo. Si pueden hacer el movimiento de sus propios tobillos, van a poder tener esa sensación de bailoteo. Es la posición de inestabilidad y riesgo de esguince. Los límites, extensión del ligamento anterior y choque óseo posterior. El rango de movimiento es una amplitud total de 70 grados entre la flexión plantar y la plantar extrema. Flexión dorsal y la plantar extremas. En lo que es el hueso del calcáneo, vamos a tener el hueso más voluminoso que va a ocupar especialmente el talón, sobre todo el talón. Recibe la carga del astrágalo y le transmite hacia el suelo. Es el pilar posterior. Estudio de caras es un cuboide regular y como es un cuboide, tiene 6 caras. En la cara superior, que es la parte articular, vamos a tener que 2/3 anteriores articulan con el astrágalo. Su faceta anterointerna, que es más cóncava, y su faceta posteroexterna, que es más convexa. Y en la zona medial, clave para la ranura calcánea. Junto a la ranura astragalina forma el seno del tarso, vicino tarse y el ligamento interóseo. El tercer tercio posterior, rugoso a relación con la grasa de Cajer. Esto ya va a dar todo lo que es el taloncito. Ya. Y en la cara inferior vamos a tener las tuberosidades posteriores, interna mayor, que es la interna que es la mayor, y hay una inserción de musculatura plantar, flexor car. Está, que es sobre el flexor corto aductor Alex, el sitio frecuente del espolón calcáneo. Aquí hay una patología que tenemos, que es el espolón calcáneo, es como una osificación de este tendoncito que va a ser similar a una espina. Y al final, cuando esta espina se hace más pronunciada, cuando la persona
reposa todo el peso sobre esa área, siente que hay una lesión, que le duele, como si hubiera una punzada desde la parte interior del talón. La tuberosidad anterior, que es la inserción del gran ligamento calcáneo cuboide inferior. Nuevamente podemos ver el calcáneo en su cara superior y posterior y en su cara inferior. En las caras laterales, la cara externa o peronea, vamos a tener al tubérculo peroneo que separan los tendones, el canal superior, que es para el peroneo lateral corto, que es esta zona, y la cara interna. Bueno, y la cara inferior, que es para el peroneo lateral largo. En su cara interna vamos a tener el canal calcáneo, que va a dar el sustentáculo tali, que es la repisa ósea que sostiene el astrágalo, y el canal inferior, que es el paso del tendón del flexor largo del hallux o del dedo gordo. La pared externa del túnel del tarso, esa es su importancia. Esta zona. En los extremos, tenemos los extremos. En la cara posterior es la mitad inferior, la inserción del tendón de Aquiles. Y la mitad superior para la bolsa serosa retrocalcánea. Nuevamente podemos ver una tablita en la cual resumen sobre los músculos y su función principal. Y acá van a estar las inserciones musculares del calcáneo. El cuboides, huesito, que está más hacia el borde exterior externo del pie. Prolonga la dirección del calcáneo. Su forma es cuboidea. Tiene 6 caritas. Atrás es el calcáneo. Esta es la parte anterior. Esta es la parte posterior. Adelante está relacionada con el cuarto y quinto metatarsianos. Adentro la cuña del escafoides. La cara inferior es la parte plantar, la más importante clínica y anatómicamente, que está en la cresta del cuboides, que es la tuberosidad, que es una eminencia oblicua de atrás adelante, de fuera adentro, y su inserción que viene a ser el calcáneo cuboideo inferior. Y el canal de cuboides está situado por delante de la cresta, convertido en conducto de ligamentos que tiene el peroneo lateral largo. En sus caras articulares, en la parte posterior, escafoides. Es triangular, cóncava, convexa transversalmente en silla de montar. Tiene una apófisis piramidal. En la parte anterior, dividida por una cresta vertical para articularse con el cuarto y quinto metatarsiano. En la parte interna o la parte medial tiene una carilla para la tercera cuña y sus caras no articulares, que sería la superior, que va a estar plana, inserción del músculo pedio, que va a estar en contacto con la parte superficial, y la externa, que es lateral, reducido a un borde con una escotadura. En sus inserciones musculares vamos a tener la expansión del tibial posterior, el aductor del dedo gordo, el flexor corto del hallux y el pedio, que es en la cara dorsal. En las cuñas, que son estos huesecillos que van a estar más medial, desde el primero, el segundo y la tercera cuña, vamos a tener el mecanismo de bóveda en la primera cuña, que es la base inferior, la parte plantar y la vértice dorsal, y la segunda y tercera cuña, que es una base superior y un vértice plantar. Mira, quiere decir que en la parte inferior de la primera es la base y la parte superior es su vértice. Es un triángulo hacia arriba, es un triángulo invertido. Un triángulo, y los demás son triángulos invertidos.
En las características diferenciales, la primera cuña es la más grande, la que está más medial. La segunda es la más pequeña, que solo es encajada, y la tercera es de un tamaño mediano. En su relación, en la primera cuña está en el primer metatarsiano, consecuente la segunda al segundo metatarsiano y la tercera al tercer metatarsiano. Sus relaciones laterales y las conexiones totales, la primera cuña va a ser con 4 huesos, la segunda cuña con 4 huesos y la tercera cuña, que es la más conectada, va a tener con 6 huesitos. Sus inserciones musculares clave, el tibial anterior va a estar en la primera cuña, el tibial posterior a las 3 cuñas de soporte, que va a enviar prolongaciones hacia las 3 cuñas, va a ser el soporte del arco. Y el flexor corto del dedo gordo y el aductor del dedo gordo en la tercera cuña, en la cara plantar, y el peroneo lateral largo, su tendón cruza por debajo de las cuñas para llegar a la base del primer metatarsiano y la primera cuña. Articulaciones. La clasificación general, el astrágalo y el calcáneo se unen en 2 puntos separados por el seno del tarso. En la parte posterior, que es la arteria, la articulación subastragalina o subtalar propiamente dicha, y la parte anterior para la articulación astrágalo calcáneo navicular. La articulación subastragalina es trocoide, cilíndrica. Va a tener la superficie en la cual va a estar el astrágalo y el calcáneo. El astrágalo con su cara cóncava, como cilindro hueco, y el calcáneo en su cara convexa, segmento del cilindro. Los medios de unión son el ligamento lateral, medial y el interóseo. El lateral paralelo al calcáneo peroneo y el medial corto y delgado. El interóseo es el más importante, va a estar ocupado el seno del tarso, muy fuerte. En la articulación transversa del tarso o de Chopard. La definición tiene una línea articular que une la primera fila, el astrágalo y calcáneo, con la segunda fila, que es el navicular y el cuboides. Dos articulaciones yuxtapuestas. Es medial, el astrágalo calcáneo navicular, esferoidea. La cavidad receptora está formada por una cara posterior del navicular, que es cóncavo, y las caras anteriores del calcáneo. Los ligamentos calcáneo naviculares plantar, que van a estar, que éstas sostienen la cabeza del astrágalo y mantiene el arco longitudinal medial. Si falla, existe lo que llamamos el pie plano. Y de forma lateral está el calcáneo cuboidea, que es silla de montar, y su ligamento da refuerzos del plantar largo, gran banda nacarada que crea el conducto del peroneo lateral largo, y dorsal, que es más delgado. La llave de Chopard o el ligamento bifurcado en I, que es la apófisis mayor del calcáneo como su origen, y se divide en el fascículo medial, que va hacia el navicular, y su fascículo lateral, que va al cuboides. Si se corta este ligamento, la articulación se abre. Quiere decir que se abre la puerta. Acá podemos ver la articulación de Chopard, el corte de Lisfranc, la transmetatarsiana, la metatarsal y la de amputación o disarticulación. Chopard, esta que hemos hablado más. Recuerdan que les mostré en garganta del pie 2 ligamentos, uno en forma de banda, el otro en forma de I. Este ligamento estamos hablando, se llama la llave de Chopard, el ligamento bifurcado en I. Las características comunes son todas articulaciones planas o artroides. La articulación cuboide navicular, cara vertical del navicular y posterior del cuboide, su ligamento estagado es el interóseo. El cuño navicular, cara anterior del navicular, sus 3 facetas con las 3 cuñas que están por más distales, dorsales y plantares, sus ligamentos destacados. Las intercuniformes, que son las canas laterales de las cuñas, entre ellas en forma de escuadra. Su ligamento interóseo es la más resistente. Y la cuña cuboidea, que es la tercera cuña lateral, con la cara medial del cuboide. Ligamento dorsal, plantar e interóseo. Las membranas sinoviales son comunicaciones que entre la cuño clavicular, cuño navicular y las intercuniformes, las cuño cuboideas, forman una gran cavidad.
Aquí en la parte de movimiento, el eje de Henke, eje oblicuo que atraviesa el seno del tarso. Su movimiento complejo es la torsión. Vamos a tener la torsión medial y la torsión lateral. La torsión medial o inversión es la rotación interna, que es la supinación más aducción más flexión plantar. La planta mira hacia adentro. Son tres movimientos diferentes que se hace en un mismo momento. Su mecánica, el hueso navicular se desliza medialmente sobre la cabeza del astrágalo. Y en la parte lateral o eversión vamos a tener una rotación externa o pronación, una abducción y una flexión dorsal. La planta mira hacia afuera, es el movimiento opuesto. La articulación tarso-metatarsiano de Lisfranc, lo que habíamos visto en la imagen, va a tener que es el arco tarsiano sobre las cuñas y los cuboides y el arco metatarsiano. Aquí está Lisfranc. Arco tarsiano sobre los arcometatarsianos. Su disposición forman una bóveda transversal de concavidad plantar. La línea interlínea articulada no es recta ni transversal pura y es oblicua de anterior a posterior, de lateral a medial o de Farabeuf. Puntos de referencia: el extremo medial es la base del primer metatarsiano, que es más distal, y el extremo lateral es la base del quinto metatarsiano, más proximal, es atrás. Su inclinación aumenta hacia lateral. Aquí está su base el primero y su base el quinto. En el sistema de cápsulas sinoviales vamos a tener tres compartimentos: una interna, una media y una externa. La interna es la primera cuña y el primer metatarsiano. Primera cuña, primer metatarsiano, que es independiente. La media es la segunda con la tercera cuña más el segundo y tercer metatarsiano como comunicación intercuniformes, y la externa es el cuboides con el cuarto y quinto metatarsiano. El cuboides con el cuarto y quinto metatarsiano que van a estar. La clave el enclavamiento del segundo metatarsiano, que es la clave de la estabilidad. La mortaja cuneal, que es el segundo metatarsiano, es la llave del arco, ese arco plantar que es característico. Su mecanismo es introducirse o enclavarse entre la primera y la tercera cuña, articulándose atrás con la segunda cuña. Como hemos visto, para que se forme un arco, vamos a tener que la primera cuña, recordando, tiene una base inferior y un vértice superior, a diferencia de la segunda y la tercera cuña, que la base va a ser superior y el vértice inferior. Tiene la progresión geométrica o de Farabeuf. La profundidad del encaje aumenta de lateral a medial. Y el resultado es que el segundo metatarsiano queda prácticamente inmóvil, mientras que el primero, cuarto y quinto tienen cierta movilidad de flexo-extensión. Los ligamentos de refuerzo vamos a tener dorsales, que son planos y delgados, los plantares, que son más resistentes, y los ligamentos interóseos o el ligamento de Lisfranc. Ubicación crítica en la primera cuña y la base del segundo metatarsiano. Corto, grueso y oblicuo. Y es el principal elemento que mantiene unido el sector medial con el sector lateral del pie. Si se rompe, hay una diástasis, hay un colapso. El metatarso. Este es más sencillo: 5 huesos largos, homólogos al metacarpo. Su numeración del primero al quinto y su disposición son arqueados y divergentes hacia adelante. Sus partes: hay un cuerpo, hay un extremo posterior, que es la base o tarsiano, y el extremo anterior, que es la cabeza o digital. El cuerpo triangular, con una cara dorsal, externa e interna. En el extremo posterior se va a articular en forma de cuña, base dorsal y con su vértice plantar. Se articula con el tarso atrás y con metatarsianos vecinos a los lados. En el extremo anterior, forma de cóndilo, y va a tener tubérculos laterales, paralización de ligamentos laterales en forma de Y terminales. En las características, sus inserciones musculares destacadas, tenemos al tibial anterior, como ya habíamos visto, en la base del primero,
El peroneo lateral largo en el vaso, el primero, sobre todo en la apófisis plantar, y el peroneo lateral corto en la base del quinto, que es el estiloides. El metatarsiano, el primero, que es el dedo gordo, es el más corto y voluminoso, tiene una base semilunar, una apófisis plantar y la cabeza tiene dos ranuras inferiores para los huesos sesamoideos. El segundo es el más largo, tiene una base enclavada entre las tres cuñas, que es la mortaja, lo que habíamos visto, es el responsable de formar el arco plantar y tiene un mayor riesgo de fracturas, que es las fracturas por estrés. Sobre todo, ¿qué tipo de estrés? Es un estrés constante que se aplica presión sobre ellas. S- Sobre todo se encuentran en las fracturas en las personas que usan Borseguí o las personas que hacen marcha de campaña o están en el ejército o están marchando por mucho tiempo o o que hacen caminatas demasiado largas, como algunos atletas. Por un momento. Ya. Y la tercera y cuarta, metatarsiano, articulan con la tercera cuña y el cuboide respectivamente. Y el quinto, que es el más externo, que va a tener su apófisis de estiloides, que el tubérculo el quinto, gran eminencia lateral en la base, su inserción es del peroneo lateral corto. Y hay en su clínica es la fractura de Jones, que es la abulsión de los estiloides. Acá podemos encontrar todo lo que hemos mencionado de, de esta configuración. Esta es la configuración plantar sobre todo. La cara inferior a la cara plantar. Podemos encontrar incluso sus huesos sesamoideos. Nuevamente, estos son los musculitos ya que van a estar relacionados con los metatarsianos. De los dedos, los falanges, el hallux es el dedo gordo, dos falanges y los demás dedos tienen tres, proximal, medial y distal. El concepto evolutivo son homólogos a la mano, pero atrofiados. En la primera falange, que es proximal, el cuerpo es delgado, sección cilíndrica. La segunda falange es cuerpo muy reducido y la prácticamente constituido por dos extremos adosados. Y la tercera falange muy exiguo, un vértice en semicorona y en los bordes es cotadura. En la miología de los dedos vamos a tener que en la región distal, en la tercera falange o la falangeta, hay movimientos finales y despegues. En la parte dorsal tenemos extensores largos y en la parte plantar los flexores largos, tanto el común y el propio del dedo gordo. En la región media de la falange, en la segunda falange o falangina, tenemos que el hallux no tiene esta inserción, ¿no? O sea, el primer dedo no tiene falange media, no tiene región media, no tiene segunda falange. Los demás sí. La parte dorsal está el extensor común con bandeletas y la parte plantar el flexor corto plantar, que es perforado. Y la región proximal, que es la primera falange, la más compleja, en el dedo gordo, el complejo sesamoideo tiene los músculos aductor, abductor y el flexor corto y el pedio. Y en los demás dedos tenemos los músculos interóseos, tanto dorsales y plantares y los lumbricales. En la función tenemos la flexión de la primera falange y extensión de las otras. En las articulaciones distales vamos a tener que las articulaciones intermetatarsianas tenemos que son planas, que son artrodias, y la base, hay una excepción en la base del primero y segundo metatarsiano que no suelen articularse, unidas solo por fascículo fibroso y ligamentos interóseos. Sus medios de unión son ligamentos dorsales. En las articulaciones metatarsofalángicas son elipsoideas, condilias, idénticas a la de la mano, que tienen la flexión, extensión, abducción y aducción.
Particularidades del dedo gordo que tienen los sesamoideos en la cara plantar, que ahí va a ayudar como un refuerzo la cápsula y la polea flexora. En sus articulaciones interfalángicas vamos a tener que son de tipo trocleares y dos tipos de movimiento, como toda troclea, como toda polea, flexión y extensión. No te permite tener un movimiento lateral. Su disposición en el dedo gordo solo es una interfalángica y en los demás dedos que es interfalángica proximal e interfalángica distal. Ahora, los huesos sesamoideos, ¿qué es? Hoy día hice esta pregunta. Como concepto tenemos que son huesos cortos, redondeados u ovales que están flotando. Se desarrollan junto a las articulaciones o el espesor de los tendones. Sesamoideo es semilla de sésamo. Y su estructura histológica es esponjoso, tiene una corteza compacta. Su clasificación topográfica es periarticular o intratendinoso. Los periarticulares, extremos libres de los miembros, y el intratendidoso en el extensor de un tendón muscular. En los sesamoideos de la mano están los palmares y los del pie, son los más importantes, sobre todo del dedo gordo, en la articulación metatarsofalágica. Siempre presentes los huesos interno y externo. Su ubicación está en el espesor del fibrocartílago glenoideo, en la cara plantar. Su morfología más grande que los de la mano, tiene una cara superior articular que es cóncava, se articula con la ranura de la cabeza del primer metatarsiano en esta sección, y la cara inferior que es más muscular, que va a prestar para insertarse músculos de la eminencia tenar plantar. Y en los otros dedos del pie, como los interfalángicos del dedo gordo, transversal, similar a la mano, el segundo y el quinto dedo, inconstantes y únicos, y el tercero y el cuarto nunca tienen sesamoideo. Acá está el segundo y el quinto, inconstantes. Bueno, en este caso le han dibujado dos. Ya, en biología del pie en la región dorsal. Vamos a tener el músculo extensor corto de los dedos, que va a ser más profundo de los tensores del extensor largo. Está en el calcáneo delante del seno del tarso y se insertan los tres tendones para el segundo, tercero y cuarto dedo que se unen al tendón largo. Su acción es extensión de falanges proximales, más inclinación lateral. El músculo extensor corto del dedo gordo, que va a ser el fascículo más medial del pedio, que va a estar en la base de la falange proximal del dedo gordo y extensor de la falange proximal del dedo gordo. Acá podemos ver origen en calcáneo y luego se va a ir hacia los deditos. Nuevamente el músculo extensor corto de los dedos en calcáneo y se va hacia las falanges. ¿Y dónde está el...? Bueno, aquí está el músculo extensor corto del dedo gordo. Músculo común, extensores y el músculo corto. En el grupo medio, en la parte central, tenemos en el plano profundo los músculos interóseos que van a estar los dorsales y los plantares. Los dorsales son 4 y su acción es de abrir los dedos. Separan del eje el segundo dedo mnemotécnico, dorsal, abduce. Y los plantares cierran los dedos, aproximan el eje mnemotécnico plantar, abduce o pata. Su acción común es flexión de falange proximal. Están en los dorsales, que son 4, y las plantares, que son 3. En el plano medio vamos a tener el cuadrado plantar. El origen va a ser en el calcáneo y con doble inserción, que se va a abrir en forma de Y. Y su otra porción que va a ser en el tendón. Se inserta en el tendón del flexor largo para corregir su oblicuidad. O sea, como viene oblicuo, entonces esto le da un soporte adicional y hace que la tracción sea recta, la flexión sea más recta. Los lumbricales son número de 4. Acá podemos encontrar a los lumbricales, el cuadrado plantar nuevamente uniéndose al tendón del flexor largo de los dedos. Los lumbricales flexionan
el metatarsofalange. Y en el plano superficial tenemos al flexor corto de los dedos. También con un origen en el calcáneo y se van a dirigir en forma de Y para que pueda ser perforada por el ligamento extensor largo. Como pueden ver, hacen como una Y en la cual por debajo se mete el otro tendón. Tendón perforado, sus tendones se abren para dejar pasar el flexor largo de los dedos, que es el perforante. Acción, hace una flexión de la falange media, específicamente falange media. Falange media, doctores. En su región plantar, en el grupo medial, vamos a tener la eminencia tenar del pie, que es o también llamado el talón del pie. En el plano profundo, el flexor corto del hallux, que va a tener dos cabezas, que tienen a los sesamoideos. Y en el aductor del hallux, que va a tener una cabeza oblicua, una cabeza transversa, en la cual la cabeza oblicua es desde el tarso, cuboides y cuñas, y la transversa desde el ligamento metatarsianos, principalmente responsable de la deformidad del hallux valgus o del juanete. En el plano superficial está el abductor del hallux. En el grupo lateral, que es el dedo pequeño, vamos a tener la eminencia hipotenar, al igual que en la mano, sobre una eminencia tenar y una eminencia hipotenar. Tenemos en la parte del pie la eminencia hipotenar, que es más lateral. Acá vamos a tener a los músculos, que es el abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. En los retináculos anteriores, en la garganta del pie, vamos a tener como función que van a formar las correderas osteofibrosas. Ellas son las responsables de que estos ligamentos no vuelen en el momento de la contracción. Actúan como poleas de reflexión, evitan que los tendones se separen del hueso al contraerse, hacen una acción de cuerda de arco. Y también va a tener sus vainas sinoviales que facilitan el deslizamiento y nutrición del tendón y hacen una función de lubricación. En los retináculos extensores, que son los anteriores o los dorsales, vamos a tener un retináculo superior que es más transverso, una cinta ancha, contiene los tendones del tibial anterior, extensor del dedo y el extensor de los dedos, y el retináculo inferior que es ligamento frondiforme o ligamento en Y, que también ya lo habíamos hablado anteriormente, que tiene una inserción del seno del tarso que es lateral y se bifurca hacia la parte medial. Su hoja profunda va a tener tres correderas distintas: la medial, que va a estar el tibial anterior; la media, el extensor largo del dedo; y la lateral, que es el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Y acá podemos observar que la parte superior, que es como una banda, y la parte inferior, que va a estar insertada y se va a ir y se va a dividir en dos tipos y va a tener tres grupos, como ves: la medial, la media y la lateral. Preguntado, claro que sí, pues. Región lateral, los peroneos, los retináculos peroneos. Tenemos el retináculo superior. Ya está. Desde el malleolo lateral al calcáneo. Malleolo lateral al calcáneo. Forma una corredera única retromalleolar para ambos peroneos. Ambos peroneos, peroneo largo y el peroneo brevis. Son los peroneos que van por la parte posterior, ya que el tercer peroneo o peroneo anterior, que es inconstante, va por delante, no por detrás. El retináculo inferior, que es una continuación del extensor inferior, que se fija en la tróquea peroneal del calcáneo. Su función, hay superior, que es peroneo lateral corto, separa los tendones en dos correderas, superior e inferior, peroneo lateral largo. Y en las vainas sinoviales va a ser una vaina común en la zona retromalleolar que se va a bifurcar, que divide inferiormente para acompañar a cada tendón. Y la vaina plantar del peroneo largo tiene una segunda vaina propia al cruzar la planta del pie, en la zona de cuboides. En la región medial vamos a tener el retináculo flexor o el acineado. Es un retináculo que tiene un engrosamiento de la fascia profunda. Se va a
En las inserciones está el malleolo medial que se va hacia el calcáneo. Y los tabiques profundos vías septos del hueso para crear 4 correderas independientes. Su contenido vamos a tener de anterior a posterior, tibial posterior pegado al malleolo, flexor largo de los dedos, paquete vascular, arteria y venas tibiales posteriores más tibial y el flexor largo del dedo gordo, que es el más posterior de todos. Sus vainas sinoviales son 3 vainas independientes para cada músculo y empiezan sobre el malleolo y terminan en el medio. Acá podemos ver y apreciar sobre el retináculo de los flexores, que es este, en las cuales vamos a tener nuevamente, ¿no?, el tibial posterior pegado al malleolo, el flexor largo de los dedos, tendón del flexor largo de los dedos, que es la segunda, y más lateral es paquete vasculonervioso, arterias y venas tibiales posteriores, detrás de la tibia, y el flexor largo del dedo gordo. Y acá está el tendón del flexor largo del dedo gordo. Se está formando ¿cómo se llama?, en este retináculo flexor. Ahora, punto importante para tomar el pulso, ¿ya? Acá tenemos para tomar 2 pulsos, el pulso del tibial anterior o el pulso perio y el pulso del tibial posterior. En lo que es angiología vamos a tener la arteria tibial anterior, que vamos a tener las ramas de la bifurcación. Su origen es una rama de la bifurcación anterior de la arteria poplitea. Y su trayecto va a ser atravesar el orificio superior de la membrana interósea de atrás hacia adelante y se va a ir con una línea recta o oblicua hacia abajo y hacia adentro. Su terminación va a ser en el borde inferior del retináculo extensor inferior, que cambia de nombre a arteria dorsal del pie o arteriopedio. Ya, sobre todo este retináculo, doctores, como pueden observar, este es el ligamento en forma de Y, el retináculo en forma de Y que va a ser dividido y justo va a ser el punto de referencia anatómica para que cambie de nombre de arteria tibial anterior a arteria pedia. Sus relaciones anatómicos va a estar en el canal muscular, descansa sobre la membrana interósea en los 3/4 superiores y sobre la tibia en el cuarto inferior. El sándwich muscular va a estar en la parte medial, el músculo tibial, la parte anterior y lateral, el extensor largo de los dedos, tanto de todos los dedos en común y el dedo gordo. Su relación clave va a ser que el tendón del extensor largo del dedo cruza la arteria por delante, importante para localizar el pulso, paquete vasculonervioso y acompañar por el nervio peroneo profundo y sus venas satélites. En las ramas recurrentes vamos a tener a la recurrente tibial anterior, la tibial anterior, recurrente tibial anterior, a las recurrentes menores que son más inconstantes. Ahí está. La recurrente tibial anterior nace inmediatamente, asciende sobre el cóndilo lateral y se integra en la red rotuliana, que sería genial que puedan disecar en sus cadáveres, una red rotuliana. En sus recurrentes menores está el tibial posterior y el recurrente peroneo anterior. Las ramas maleolares en el tobillo, cerca del retináculo inferior, forman la red maleolar. En esta porción, la red maleolar. La parte malular anterior medial pasa profundo al tendón del tibial anterior y irriga el malleolo interno, y malular anterior lateral pasa profundo a los tendones de los extensores y anastomosa con la arteria peronea y la terciana lateral. La arteria dorsal del pie o arteria pedia, ¿qué es esto? Justo debajo del ligamento en forma de Y, que se convierte a este nombre. Continuación de la arteria tibial anterior al cruzar el borde inferior del retináculo extensor inferior, que tiene forma de Y. Su trayecto es recto sobre el dorso del pie. Así que si ustedes se ubican justo en el medio del pie, sus 2 dedos, 2 pulpejos presionan, van a sentir su pulso pedio. Su dirección es oblicua hacia adelante y hacia adentro. Su terminación, que es la zambullida, al llegar al extremo,
posterior del primer espacio interóseo perfora verticalmente hacia la planta para formar la arteria plantar lateral. Para no asociarse con la arteria plantar lateral, formando el arco para la plantar profundo. Acá se va a profundizar y va a formar su arco. Sus relaciones claves: descansa sobre el hueso del tarso, cubierta por una fascia musculopedio, que es el extensor corto, y su relación medial corre a lo largo del borde lateral del extensor largo del dedo gordo. Arterias del tarso. En esta sección, ya doctores, vamos a tener una tarsiana lateral, una tarsiana medial. Arteria del seno del tarso. La tarsiana lateral nace cerca del origen, se dirige hacia afuera, profunda al pedio. Y se anastomosa con la peronea y la malleolar externa. La tarsiana medial irriga el borde interno y la arteria del seno del tarso entra el conducto para irrigar la articulación subastragalina. La arteria arqueada o arco dorsal, que es esta, nace a nivel de las bases de los metatarsianos. Acá son los metatarsianos. Tiene un trayecto de curva cóncava hacia atrás que cruza hacia la parte lateral. Da 4 ramas, que son las arterias metatarsianas dorsales para los espacios. No, da ramas que son para los espacios del segundo y hasta el cuarto metatarsiano, como podemos observar, dando sus ramas que van a ser más lateralizadas. Y la arteria metatarsiana dorsal, que es la rama terminal directa de la pedia, antes de perforar, irriga el hallux y el borde medial del segundo dedo. Irriga el hallux y el borde medial del segundo dedo. Este es el borde medial del segundo dedo. El tronco tibio peroneo de inicio, que es el inicio, tiene segmento corto de la tibial posterior desde que nace la tibial anterior hasta que sale la peronea. Es más profundo, es profundo el sóleo sobre el tibial posterior. Sus ramas importantes: nutricio de la tibia y recurrente tibial medial. La arteria peronea o fibular da un trayecto que desciende pegada al peroné, profundo el músculo flexor largo del dedo gordo. La terminación se va a bifurcar en 2 ramas, la rama perforante y la peronea posterior. La perforante atraviesa la membrana interósea hacia adelante y se une a la vía anterior, y la peronea posterior desciende detrás del malleolo externo hacia el calcáneo. Su función: irriga el compartimiento lateral y posterior profundo. La arteria que suele salvar la pierna cuando los tibiales se tapan en los pacientes diabéticos, y es que es muy resistente a la aterosclerosis. La arteria tibial posterior, que en el eje medial tenemos que es oblicua hacia abajo y hacia adentro. Discurre sobre el tibial posterior y el flexor de los dedos. Su relación nerviosa: el nervio tibial va siempre lateral a la arteria. Paso por el canal calcáneo, pasa detrás del malleolo medial, el tibial posterior, y su situación es entre el tendón del flexor largo de los dedos anterior y el flexor largo del dedo gordo, que es más posterior. Ese canalcito que ya habíamos conversado, que se ubica de forma al nivel 3 más o menos. La terminación se incurva hacia la planta y se bifurca en la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. El pulso tibial posterior es importante porque acá se puede palpar. En el canal retromalleolar interno es un signo vital de la perfusión del pie. Como les había comentado, son 2 pulsos que se palpan de forma muy frecuente para calcular la irrigación del miembro inferior. Uno es la pedia y el otro es el pulso tibial posterior. Las arterias plantares, que son ya las terminales del tibial posterior, dan su origen es en el canal calcáneo, y su división, la arteria tibial posterior, se bifurca en el plantar lateral y el plantar medial. El plantar lateral es más grueso y su trayecto tiene 2 tipos, una porción oblicua y una porción transversa. La obliqua es hacia afuera y adelante hasta la base del quinto metatarsiano, y la transversa gira bruscamente hacia adentro y se profundiza. Sus relaciones caminan entre los planos musculares. Ahora, sería bonito que también puedan un grupo disecar también específicamente estos arcos.
Y la arteria plantar medial, que es la menor, que es mucho más delgada, rectilíneo hacia el dedo gordo y su cubierta por el músculo abductor del mismo dedo. Su irrigación irriga la logía interna y se anastomosa con las ramas mediales. El arco plantar profundo y sus anastomosis, la forma del arco, ¿quién va a estar? En la arteria plantar lateral. ¿Y quién va a cerrar el circuito? La arteria, bueno, el arco termina en el primer espacio interóseo, anastomosándose con la arteria pedia o el dorsal del pie, que perfora desde el dorso. Su analogía es similar al arco palmar profundo de la mano. Sus ramas colaterales van a perforantes posteriores que suben al dorso, que se van a anastosar, que va a dar una anastomosis vertical. Los metatarsianos plantares del segundo, tercer y cuarto que va a irrigar los espacios interóseos y los digitales plantares que van a ser ramas finales para los dedos. La arteria magna del dedo gordo, para el dedo gordo suele venir de unión del arco con la pera. Importancia, es un circuito cerrado. El pie tiene un doble sistema de seguridad. Si se tapa la arteria tibial anterior tibial, la sangre llena por la plantar, que es el tibial posterior y viceversa. Acá podemos ver en la parte dorsal y la parte plantar, que se van a formar sus arquitos. Venas. Justo esto estábamos viendo. Todas las venas que van a ser, son venas, todas las venas que acompañan a las arterias siempre son sus satélites, ¿ya? Pero sobre todo vamos a tener grupos venosos, sobre todo los superficiales de importancia clínica por esta condición patológica. La vena varicosa, como estábamos conversando con algunos grupos en el momento de la práctica. Que tengan cuidado con este circuito venoso, sobre todo la vena safena mayor y la vena safena menor. Sería bueno que lo puedan identificar y disecar. ¿Por qué? Porque esta es una patología muy frecuente. ¿Ya? Se ve una estasis, se ve una dilatación de estas venas y viene pues las famosas venas varicosas. Ahora, su inervación. ¿Cuál es la importancia de esta imagen? Cuando uno comprende lo que es la anatomía, topográfica sobre todo, o sea, todo lo que hemos visto es más anatomía descriptiva. No hemos visto casi nada de anatomía topográfica, pero cuando uno lo entiende, va a poder definir que en estas regiones podemos encontrar el paquete vasculonervioso en la parte lateral de todos los dedos, tanto medial como lateral. Cuando se realizan, por ejemplo, en la práctica en la atención primaria o hospitalaria sobre las emergencias en cortes o lesiones a nivel de los dedos o aquellos que quieren retirarse una uña, lo ideal, o sea, para que haya menos sufrimiento del paciente, tienen que realizar bloqueos tronculares, o sea, el tronco, por ejemplo, ¿no? Acá está el nervio, acá está la arteria. Ustedes van a picar acá, por ejemplo, el primer gordo, pican de forma lateral, colocan su anestésico local y van a tener una zona anestesiada total del dedito. ¿Ya, doctores? Ahora, igual siguiendo el mismo razonamiento, si es que les llega un paciente en la cual ha habido lesión, ya, no ha lesionado el hueso, pero sin embargo, lesionó específicamente ambos bordes, tanto el borde medial como el borde lateral. Si es que no, si es que realizan una sutura así adrede, ese dedito probablemente va a necrosarse, va a haber una necrosis porque ya no va a tener irrigación porque ambos lados están siendo cortadas, tanto en la parte de la irrigación como en la inervación, porque vemos que solamente se produce de la parte lateral. ¿Se dan cuenta? Muy importante esta imagen.